Hola, hola, bienvenidos a su canal Java Devs. Aquí encontraremos todo lo relacionado con desarrollo de APIs, Java y cualquier cosa que se nos ocurra con respecto a desarrollo. Pues el día de hoy vamos a desarrollar un API REST. Vamos a consultar un usuario, vamos a devolver la información de un usuario derivado de un objeto llamado usuario y este se va a presentar como JSON al consumir el API. ¿Qué necesitamos previamente? Como ya lo hemos visto en videos anteriores, pues tendré instalado Visual Studio Code, tener los plugins necesarios para que nuestro ambiente esté listo. Si no lo han visto, pues den clic a los videos anteriores. Entonces vamos a crear un proyecto Spring Boot, solo que ahora desde la herramienta, desde el IDE Visual Studio Code. Entonces, ¿qué necesitamos? Nos vamos acá, donde dice Search, y abrimos el símbolo mayor que es una consola. Y aquí vamos a buscar Spring. Y vamos a darle clic a la opción Spring Initializer. Entonces le damos clic. La versión de Spring que vamos a utilizar es 3.2. El lenguaje es Java. Aquí vamos a elegir un group ID. En este caso, por lo regular, es el nombre de un paquete. Micro, por ejemplo. Demo web micro 3, por ejemplo. El empaquetado, ya sea jar o war. Vamos a elegir jar. Versión de Java. Seleccionamos 17 y le damos Enter. Ahora vamos a elegir las dependencias o librerías, como le llamen, pero realmente su nombre son dependencias. Entonces vamos a elegir Web, Spring Web. Esta dependencia nos sirve para todo el tema de los API REST y aplicaciones web, el Tomcat, todo lo relacionado con la web. Ahora vamos a elegir una DevTools, por ejemplo. Spring Boot DevTools y ahora Lombok. Tenemos 3 dependencias seleccionadas. Si necesitamos agregar más, se puede hacer dentro del archivo POM.xml. Ojo ahí con eso. Entonces sobre acá, sobre ya una de las 3 librerías, las 3 dependencias seleccionadas, le damos Enter. Entonces ahí ya me va a dar la opción para ir a descargar el proyecto que acabamos de crear. Selecciono el folder y ya hemos creado el proyecto. Ahora me dice si lo deseo aperturar y le damos que sí. Le damos clic en confiar los autores, le damos que sí. Y se nos apertura el proyecto. Acá importante, este es el explorador de archivos y donde necesitamos hacer los cambios es aquí en Java Projects. Y lo que les indicaba hace un ratito, si necesitan agregar más dependencias es en este archivo que se llama POM.xml. De hecho aquí sale el tema de la versión, vamos a cambiar esto de snapshot a la... Esto no es necesario, solo es para indicar el release. Ya tenemos nuestro proyecto creado. Este proyecto es el mismo que creamos con la página web. Ahorita lo que hicimos, me fui aquí al dashboard y lo empezamos a levantar. Vemos cómo Spring empieza a funcionar. Sale el mensajito. Y ya se encuentra arriba el proyecto. Le damos clic en el símbolo del mundito. Ya nos levanta el 8080. Hasta ahorita acá todo bien. Nos da este error porque no tenemos un controlador. Entonces vamos a crear nuestro controlador. Pero antes de crear el controlador vamos a crear unos paquetes y dentro de ese paquete vamos a crear un modelo. Entonces vamos al punto, como les decía, este es el explorador de archivos, pero lo debemos de hacer aquí en Java Projects. Entonces colapsamos el explorador y nos vamos aquí, Java Projects. Y en Java Projects ubicamos esta carpeta, src main Java. En src main Java tenemos este símbolo de llavecitas, es el nombre del paquete.
com, UMG, demo web, micro 3. Así se llama el paquete. Entonces, en este nombre de paquete, aquí en esta raíz, vamos a crear un paquete para el modelo. Entonces le damos clic acá, del paquete raíz. Aquí en este paquete raíz está la clase principal del proyecto, que es la que levanta el Spring Boot. Entonces le damos clic acá desde el paquete y vamos a crear otro paquete. ¿Por qué lo hacemos desde acá? Se hace desde este punto para que el próximo paquete, el paquete sea hijo de este que es la raíz. Entonces va a ser punto modelo, ¿de acuerdo? Entonces le damos clic en más y elegimos. Y vamos a elegir las llavecitas para paquete, package. Y si se dan cuenta, hereda todo el nombre anterior y solo le colocamos models, por ejemplo. Entonces ahorita ya hemos creado un paquete modelo. Pues bien, una vez creado el paquete, se verá de esta forma. Si se dan cuenta, depende del paquete raíz. Si no les apareciera, en algunos casos, pues deberían de cerrar su IDE, volverlo a abrir y ya debería estar ahí. Pues vamos a crear una clase para manejar un usuario. Vamos a definir un usuario en una clase, entonces eso ya lo hemos visto. Es crear acá en más, vamos a darle clase. Y aquí en clase la vamos a definir como user. Recordémonos que las buenas prácticas donde dicen que las clases empiezan con letra inicial mayúscula. Entonces vamos a definir el comportamiento de un usuario. Y a esta clase le vamos a crear los atributos. Vean cómo me autocompleta. Nombre, por ejemplo. Private string curso. Private string ciclo y nombre curso, ciclo, sección. Bien, hemos definido esos campos. La aplicación lo marca en este colorcito porque son objetos que no están siendo utilizados. De hecho, aquí nos da una advertencia. Una sugerencia, perdón. Queríamos de crear los métodos de acceso para corregir esa advertencia, ¿verdad? Bien, vamos a hacer uso de Lombok. Si se dan cuenta, pues hemos creado los atributos de la clase. Los atributos de la clase, pues son cómo se va a comportar esa clase. Esa clase va a ser un objeto de tipo usuario que va a tener un nombre, un curso, un ciclo y una sección. Eso es parte de programación orientada a objetos que ya lo tenemos dominado. Entonces ahora vamos a agregar Lombok. Y vamos a hacer uso de data. Des en cuenta que desaparecen las advertencias de getter and setter. ¿Qué es lo que hizo esta anotación data? La anotación data lo que hace es hacerme un seteo de los métodos de acceso y aquí está, getter and setter y el toString. Eso es lo que hace el Lombok. Aparte de otros tipos de accesos en métodos, por ejemplo, tenemos getter, setter, toString. Entonces este objeto ya tiene esa parte. Pero además nos hace falta el constructor. El constructor está por defecto vacío, sin argumentos. Entonces vamos a agregar con argumentos. Otra anotación. Y esa anotación se llama all argumentos constructor. Damos guardar. Y ya tenemos definida nuestra clase. Esto se ve más elegante que tener el getter, el setter, el constructor, el toString. Entonces solo le damos clic acá, por ejemplo, al constructor. Y puede ser con argumentos y con no argumentos. Y que es requerido un constructor. Esto es lo que hace esta anotación. Entonces ya tenemos nuestra clase definida. Ahora, ¿qué nos hace falta?
nos hace falta crear el controlador. Porque ya tenemos eh, el modelo, ahora nos hace falta el controlador para que el API funcione. Entonces otra vez a nivel de raíz, creamos un paquete y este paquete se va a llamar controllers. ¿Por qué en plural? Porque aquí van a ir muchos controladores. Controllers. Enter. Y ya nos va a crear un paquetito para definir todos los controladores. Bien, una vez que ya hemos creado este paquetito, como lo indicaba, para crear todos los controladores, necesitamos crear la clase. ¿Qué clase vamos a crear? La clase controladora. Entonces le damos clic aquí, marcado el paquetito, le damos clic al más y una clase. Enter en class y ahora el nombre de la clase. Como estamos hablando del usuario que va a ser un API, entonces un nombre sugerido puede ser user API controller, sin S, controller. Entonces estamos indicando que es el API el controlador de usuario que va a ser un API. Y le damos enter. Y esto ya nos crea una clase. A esta clase, ¿qué debemos de hacerle? Pues debemos de anotarla, o sea, agregar una anotación. Las anotaciones siempre es con arroba. ¿Y qué necesitamos que sea? Necesitamos que sea un API REST Controller. Entonces necesitamos un REST Controller. Pero REST Controller de este package, ¿eh? Or.Spring Framework Web. Entonces ya tenemos REST Controller. Y ahora necesitamos un Request Mapping Controller. Un Request Mapping, por ejemplo. Y Request Mapping nos va a servir para agregar un path. Y este path se va a llamar API. Estamos armando el URL de esta clase. ¿Qué nos hace falta ahora? Nos hace falta crear un método. Y ese método va a ser el que me devuelva el usuario. Por ejemplo, getUsuario. Vamos a crear el método. Entonces, este método se va a hacer público. Public. ¿Qué tipo de retorno va a tener? Va a devolver un map. Entonces sería public un mapa. Y ese mapa ¿cómo se va a conformar? Primero la clave va a ser un string y seguido de object. Entonces ya tenemos object, ahora el nombre del método, getUsuario. Abrimos paréntesis para definir que es un método. Las llavecitas. Nos marca error porque no estamos devolviendo nada. Entonces ya tenemos definido el método. Perdón. Y ahora ese método, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definirle o vamos a setearle el usuario que creamos en el modelo. Vamos a crear un objeto. Entonces sería user. Esta palabra user con un mayúscula es la de usuario que creamos acá. Es este. Entonces le damos user. Automáticamente se ha completado el import. Aquí sí escribimos usuario. Igual, new. Y des en cuenta que ya me generó el constructor con argumentos. ¿Ve? Nombre, curso, ciclo. Entonces, nombre. Vamos a setear el primer valor. Por ejemplo, Walter. Curso. Programación 3. Ciclo. Vamos a indicar que estamos en el quinto ciclo. Y la sección. Sección Z, por ejemplo. Y listo. Tenemos un objeto creado.
Esto que estoy haciendo, creando el objeto, esto que ustedes ven acá es un constructor que le estoy pasando parámetros. Parámetros a user. Pero si me voy a user, no tengo el constructor definido. Entonces, ¿cómo fue eso posible? Por medio de esta anotación que se llama All Arguments Constructor. Entonces ya tenemos el objeto usuario. ¿Qué nos hace falta? Pues crear un objeto de mapa, del map que creamos, que va a ser nuestra respuesta. Entonces, hagamos ese objeto. Entonces, map string object respuesta new y lo vamos a inicializar. Hashmap. Vamos a inicializar nuestro mapa con hashmap. Listo, ya está inicializado el respuesta, dice respuesta, vamos a ver, respuesta. Ahí está mal escrito, perdón. Entonces, respuesta, vamos a hacer un put, vamos a agregar algo ahí. Entonces, por ejemplo, un saludo. Entonces, en cuenta que este método recibe un string, perdón, este objeto recibe un string y un objeto. El string y ahora el objeto. Entonces, ¿qué objeto vamos a colocar acá? Un saludo como tal. Bienvenidos a Spring Boot. Agreguémosle algo más. Agreguemos el usuario. Respuesta.put. Y ahora agreguemos usuario, que sigue con el formato string, pero ahora con el objeto usuario. Y listo, ya tenemos una respuesta que dar. Y esa respuesta que dar va a ser la que vamos a devolver, vamos a retornar. Y por ser serializable, se va a mostrar como un JSON. Entonces aquí return va a ser igual a respuesta. ¿Por qué igual a respuesta? Porque des en cuenta que respuesta es un map y el método devuelve un map. Aquí todo pareciera que está bien, pero nos hace falta algo muy importante, que es anotar qué tipo de API res es. Si es un get, path, delete. Entonces, como es un get, ya anotamos con arroba get mapping. Y aquí el path, ¿y cuál va a ser el path? Usuario. Bien, a nivel de desarrollo ya hemos terminado. Ya solo nos falta probar nuestro API REST. Pero hay un punto importante. Aquí, por alguna razón, se agregó otro como que fuera un método. El método debe quedar de esta forma. Miren, mis estimados. Debe de quedar como getMapping, usuario, y el método. Aquí renombré el método. Lo había colocado como getUsuario, pero Lombok me va a dar algún tipo de error porque él a lo interno usa getUsuario. Entonces va a haber, ahí nos va a dar un problema porque estamos sobreescribiendo el método. Y hay cierta confusión, entonces mejor le cambié a muestra usuario. Al final lo que nos sirve es este path usuario. Entonces al final el método nos debe quedar de esta forma. GetMapping, el método, como lo vimos, usuario. Para probarlo, ¿cómo se hace? Nos vamos acá al dashboard, le damos aquí en play y empieza a levantar Spring. Acá nos damos cuenta que levanta Spring. Ya está arriba. Entonces nos vamos a clic aquí en el mundito y tenemos que indicar la ruta. ¿Cuál era la ruta? API, usuario.
Entonces sería API usuario. Y ya nos devuelve el JSON. ¿Cuál es ese JSON que está devolviendo? Este objeto que se llama respuesta. Si lo queremos ver un poco más bonito, le damos clic acá. Y ya me lo lleva a un browser, y a ese browser le agregué una extensión que es el JSON Viewer. Entonces aquí hay un saludo, que es la primera parte del JSON. Y aquí tiene todo el objeto usuario. Miren, usuario, nombre, curso, ciclo, sección. Entonces aquí ya estamos devolviendo un JSON. Esto ya es un API. Si ustedes lo consumen, como es un GET, se puede mostrar en el browser. Si fuera un post, no, porque hay que mandar ciertos headers. Pero este ya se puede visualizar en el browser, y este ya podría ser candidato para ser utilizado en Postman, por ejemplo. Y bien, se han llegado al final del video. Espero que les haya parecido muy bien. No olviden darme un like y que estén muy bien, mis estimados. Hasta una próxima entrega. Saludos.